La semana pasada compartimos la introducción acerca del matrimonio y enseñaba y aprendíamos de que Dios fue el que creó a la mujer, no el hombre, porque el Señor conocía nuestra necesidad y que Él la trajo al hombre y que el hombre quedó estupefacto, maravillado, con la boca abierta cuando vio a la mujer. Y entonces Adán dijo: wow, eso es carne de mi carne y hueso de mis huesos, este será llamada varona porque del varón fue tomado. Y eso nos enseña que el Señor es el que suple nuestras expectativas más profundas. No es el esposo ni la esposa, es Dios. Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestros gustos, conoce nuestros deseos. El Señor conoce todo de nosotros. Por lo tanto, tiene que quedar claro que Él es el único que suple todas nuestras necesidades. Y yo siempre digo más profundas, porque aquellas que a veces analizamos tanto y pensamos tanto, el Señor las conoce. Enseñamos y aprendimos que tenemos que ser sabios, por lo tanto, ¿verdad? Si Él suple nuestras necesidades más profundas, pues entonces yo necesito ser sabio y debo saber cultivar esa relación que ahora tengo con mi esposa o con mi esposo. Eso vimos, ¿no? E incluso les enseñaba yo que el arma más poderosa de una mujer, ¿cuál es? Su belleza. Es el arma más poderosa de una mujer. Y vi y les enseñé por lo menos 3 ejemplos de tantos que hay en la Biblia. O sea, si alguien quiere ser bíblico, ahí se los dije. Es más poderoso que otras cosas que a veces creemos. Es la belleza. Se dice una gran verdad, que al hombre le entra el amor por los ojos y a la mujer le entra por los oídos. Por eso luego encontramos una mujer bien bonita con uno que está feo con F mayúscula. Y uno dice: ¿qué le vio? Pero aquí sí cabe el dicho que dice que verbo mata carita, ¿verdad? Entonces así sucede. Porque es cierto. Yo no he visto una mujer que diga: oh, qué guapo, qué glúteos, qué dorso. No, pues sí, quizá vea, ¿no? Está de buen ver, pero hasta ahí nada más, no hay más. Y el hombre no, el hombre en ese sentido es diferente. Bueno, hoy quiero enseñar, empiezo con los 4 principios o leyes que deben regir todo matrimonio. El primero es el principio de la prioridad. Dice Génesis capítulo 2 versículos 24 y 25, basados por supuesto en Génesis, porque Génesis es un libro de principios, ¿no? En el cual está sustentado prácticamente toda la Biblia, todos los demás libros. Y dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La primera ley o el primer principio es el principio de la prioridad. ¿Cuál es, pastor? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cuál es el primer principio? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora, esa es una lucha en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pero esa es la única razón por la cual Dios ordena que el hombre y mujer dejaran a sus padres. Solamente es la única razón. Es interesante porque es la única vez que el Señor lo menciona. La palabra dejar no significa abandonar a los padres o necesariamente dejarlos de ver para siempre y nunca más saber de ellos, o nunca más preocuparme por ellos, o no me interesa nada de sus vidas. No, eso no significa dejar. La palabra dejar que encontramos en este pasaje, en este verso, es la palabra asab, que literalmente significa soltar o ceder. ¿Qué significa? Soltar o ceder. Así que cuando Dios mandó al hombre que dejara a sus padres al casarse, estaba diciendo 2 cosas. Número 1, que debe ceder la posición de más alto concepto
o compromiso dado a tus padres para dar esa posición ahora a tu esposa o a tu esposo. Eso es lo que quiere decir. Ahora tu cónyuge ocupará el primer lugar, no tus padres. Si colocamos el matrimonio en cualquier otra posición de prioridad que Dios no le ha dado, tu matrimonio no funcionará. Créame lo que le estoy diciendo, porque estarás violando este principio de la prioridad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Muchos problemas y fracasos son el resultado de prioridades mal colocadas en nuestra vida. Créame que uno de los problemas que la mayoría de las personas tienen cuando vienen a los pies de Cristo es que tienen un desorden de prioridades. Le dan prioridades a las cosas que no deben de ocupar el primer lugar. Por lo tanto, fracasan. Y el matrimonio, pues obviamente no es la excepción. Por eso muchos problemas y fracasos son resultado de esas prioridades mal colocadas. Por ejemplo, cuando el trabajo, el juego, los amigotes o el deporte, con lo que pasó el sábado, ¿no? Los hijos, o incluso, fíjense, los hijos o familiares ocupan el primer lugar por encima de tu cónyuge, es decir, de tu esposa o de tu esposo. Entonces han reemplazado a tu esposa o a tu esposo del lugar de prioridad, e inevitablemente surgirán problemas que te llevarán al fracaso, porque tus hijos no es tu prioridad. Tu mamá no es tu prioridad si tú estás casado, es tu esposo o tu esposa. Ahora, yo sé que luchamos con esta cultura, ¿no es cierto? Es verdad. Y luego las mamás son bien chantajistas. Es que madre, solo hay una, yo te crié, yo te amamanté, yo fui. Empiezan a chantajear el asunto. Y lo peor es que esta práctica se repite una y otra vez, de generación a generación, trayendo destrucción en cada matrimonio. Hay hombres que ven a su madre casi como la Virgen de Guadalupe. Nada más falta ponerla en un altar. Es una madrecita santa. Y a la esposa la tratan con la punta del pie. ¿Cómo es posible que hagan eso? Y a la esposa, que la que es decidió vivir con ella, que le ha dado hijos, etcétera, no la puedan honrar, no la puedan cuidar. Entonces tenemos un desorden que tenemos que ordenar, y usted hoy tiene que aprender y tiene que tomar la decisión. Y si hay una mamá que tiene hijos ya grandotes, por favor, ayúdenlos a alcanzar el éxito en la vida. No sea usted un problema y no deje un mal legado sobre ellos, porque usted se va a morir y luego los dejan solos, porque ninguna mujer los va a aguantar, y los hijos ni siquiera van a querer saber nada de sus padres, tan solo por violar este principio. Usted no puede violar ese principio. Yo siempre le he dicho a mis hijos: tu prioridad es tu esposa y tu esposo. Yo se lo he dicho a mi hija: tu prioridad es tu esposo, no soy yo. Es Él. A Él le tienes que obedecer, a Él le tienes que honrar, a Él, con Él es con el que tienes que quedar bien, necesariamente no conmigo. Mi hijo Juan también, yo le he dicho: tu esposa es tu prioridad, no es tu mamá. A quien tienes que cuidar es a ella. Y nosotros se lo enseñamos desde que éramos chiquitos. Ellos quizá ni se acuerdan, pero ellos, no sé si fue David o Román, me decían: ¿y por qué quieres más a mi mamá? Yo le decía: no es que la quiera más, los amo a todos, pero ella es mi esposa. Y cuando algún día tú te cases, tú tienes que amar más a tu esposa que a tu mamá o que a mí, porque entonces está mal, es un desorden. ¿Sí o no? Entonces,
Tenemos un desorden de prioridades y nada debe reemplazar el lugar de prioridad que le tengo a mi esposa. Cuando el juego ocupa el primer lugar, hay gente que se la vive los fines de semana con el juego. Se le olvidó que tiene familia, se le olvidó que tiene esposa. Está violando este principio. O los amigos, o los familiares, o el trabajo. Hay gente que trabaja como un burro. Y uno dijera, este hombre vive bien y tiene mucho dinero, y cuando uno lo ve dice uno, bueno, para lo que trabaja, qué poco tiene, ¿no? Además la Biblia no nos enseña eso, nos enseña que tenemos que descansar, porque el Señor así lo ordenó. Entonces no podemos trabajar y poner ese trabajo en primer lugar, por encima de mi esposa y de mis hijos. Créeme, vas a fracasar. ¿Cuántas veces si yo les contara el testimonio de cuántos hombres por trabajar y trabajar han fracasado, créame, se sorprenderían. Y la historia casi siempre es la misma. Por ausentarse tanto por el trabajo, muchos, sus esposas les son infieles, ellos también terminan separándose. Los hijos no quieren saber nada, son delincuentes, homosexuales, no tienen valores, no respetan autoridad, porque la autoridad siempre estuvo ausente, etcétera, etcétera, etcétera. Es un desastre, tan solo por violar un principio. Fíjense lo que les estoy enseñando. Piénselo bien los que tienen hijos, jóvenes, adolescentes o chiquitos. Si permites que cualquier persona o cosa tome el tiempo y energía que le pertenece a tu cónyuge, estarás violando el diseño de Dios en el matrimonio. Sin embargo, cuando mi esposa o mi esposo es mi prioridad, toda mi energía es dirigida hacia ella o hacia él. Es decir, todos mis esfuerzos son por ella, todos mis esfuerzos son por él. Por ella es que trabajo duro, por ella es que me levanto temprano, por ella es que me duermo tarde, por ella es que hago esto, por ella es que emprendo, por ella es que corro riesgos, por ella o por él. ¿Por qué? Porque toda mi energía es dirigida hacia ella, porque ella es mi prioridad o él es mi prioridad. Por lo tanto, no permitiré que el trabajo me quite toda la energía para entonces llegar sin ganas a la casa. Aparte que llego tarde y llego sin ganas, porque estoy cansado. Entonces me siento en el sillón, pongo la tele y ya estoy roncando, ¿verdad? La esposa quiere platicar con nosotros, quiere platicar, no necesariamente tiene que ser un chisme, pero quiere platicar contigo, contarte lo que sucedió en el día, etcétera. Y nada más empieza a decir las primeras palabras y tú ya estás roncando, porque toda tu energía se la entregaste a alguien que no es tu esposa. Cuando tu esposa, tu esposo es tu prioridad, toda tu pasión o toda mi pasión es hacia mi cónyuge. Toda mi pasión, no nada más toda mi energía, toda mi pasión. Es decir, mi deseo es estar con ella y con él. Ese es mi único deseo. O sea, tú tienes que, desde el momento que tú sales de tu casa, tu pensamiento es decir, yo estoy deseando que esta jornada termine, porque quiero regresar a casa y quiero estar con mi esposa y con mis hijos. Eso debería usted estar pensando. Toda tu pasión es para ella. Es decir, ese deseo de estar con ella, de amarla. No que llega el pobre y la esposa está así, fogosa, con ganas de que el tiger se desate, y no da una, ¿verdad? No hay pasión. Eso lo vamos a ver en el siguientes temas. Pero no hay pasión, no hay, ay, qué palabra,
Pues sí se entiende, ¿verdad? No hay enjundia. O sea, uno tiene que llegar y jalarla del brazo y darle un buen apretón y besarla ¿o no, Fabi? Ahí pregúntenle. Uno tiene que besarla, acariciarla, etcétera. No que hasta en eso, cuando no tienen ganas, nada más quieren tener el acto sexual rápido y ya. Y la cosa pues no queda bien. La esposa dice: ¿y ahora? ¿Por qué tan rápido? No aguantas nada. Yo apenas estaba empezando. Bueno, cuando tu esposa es tu prioridad, tu esposo es tu prioridad, entonces no nada más toda tu energía es dirigida hacia ella, toda tu pasión es hacia tu cónyuge, porque no escatimas nada. Hay una entrega total e incondicional hacia él o hacia ella. Cuando tu esposa, tu esposo ocupa el primer lugar en tu vida, todo tu enfoque es hacia tu cónyuge. Estás enfocado hacia él o hacia ella. Es decir, todo lo que yo haga tiene un fin que tiene que ver con mi matrimonio. Es decir, termino una carrera, ¿para qué? Para darle a mi esposa una vida digna, a mi familia. No es para que yo me sienta realizado nada más. Ese es el peor error, es un desorden de prioridad. Hay mujeres que dicen: yo quiero tener mi carrera para realizarme. Dios mío, si no se realizó con su familia, con su esposo, está perdida la pobre. Nunca se va a realizar. Y hay gente que termina eso y va a estudiar otra cosa, y luego hay una insatisfacción de realización. No, no es así. La carrera terminada, la maestría, el doctorado, lo que usted quiera, el negocio, tan solo es el medio, no es el fin. La carrera no es el fin, es el medio para un fin mayor, que es mi realización como hombre y como mujer, el matrimonio. Tan solo la empresa es el medio para un fin. No hagan de un negocio, de una carrera, el fin, porque entonces van a fracasar. Es el medio nada más. La casa, los bienes materiales que yo logre y obtenga no son tampoco el fin, son el medio para bendecir a mi familia, son para ellos. ¿Para qué trabajar tan duro si no le doy una vida digna a mi familia? Pregúnteme yo, ¿de qué te sirve tener dinero si tu familia vive mal? Se necesita ser muy torpe para no entender esto. Usted va a luchar y va a lograr y va a tener para su familia, para su esposa y para sus hijos. Yo siempre he dicho que dinero que no se usa para el fin correcto es dinero que se va a usar para lo incorrecto. O es para drogas, o es para mujeres, o es para otras cosas, pero nunca se va a usar para el fin correcto. Así que cuando usted trabaja tan duro y usted emprende y usted logra, es para dignificar la vida de su familia, para darles una vida mejor. ¿Puede ir un buen amén a eso? Bueno, lo dijeron las mujeres, tenían que haber sido los hombres. Así que cuando Dios mandó al hombre que dejara a sus padres al casarse, estaba diciendo que debe de ceder la posición de más alto compromiso o concepto dado a los padres para dárselo a la esposa. Pero número dos, también que no debes vivir dependiendo de ellos, ni físicamente, ni emocionalmente, ni económicamente. Miren que lo que causa el que unos padres hagan dependientes a sus hijos, los hacen que dependan de ellos físicamente, emocionalmente y económicamente. Y yo no creo que haya una mujer que aguante un hombre que depende de sus padres. Debe haber una separación, número uno, física. Yo espero que aquí la mayoría de los matrimonios vivan
aparte, no vivan con sus padres. Y más si usted ya tiene años de estar casado. Cuando te casas para unirte en matrimonio, ya no viven bajo el mismo mandato de obedecer a tus padres, porque ahora están formando una nueva familia cuya cabeza es el esposo. Ya no es el padre, o ya no son los padres, la cabeza es el esposo. Miren, por muy buenos que sean tus padres, es difícil dos familias en un mismo techo. Es difícil dos cabezas en un mismo hogar. Va a haber conflictos siempre. Tiene que haber una separación física. El casado casa quiere. ¿Se acuerdan de ese dicho? Me acuerdo que así me decían mis papás: el casado casa quiere. Una cosa es apoyarlos, pero después uno los termina corriendo casi, porque ya tiene. Bueno, hay padres que se avientan la puntada de hacer una casa con 10 recámaras para toda su familia. Yo digo, ¿qué locura es esa? Que además nunca terminan. Y cuando estos se casen, de verdad, yo no sé qué mujer quiera vivir ahí. Además, hay padres que toman derechos sobre sus hijos por permitirles vivir con ellos. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, mete su cuchara en todo, porque se atribuyen ese derecho. Porque el hecho de que ustedes vivan con ellos les dan ese derecho, y se meten en todo. Si viven en la casa de la esposa o en casa del esposo, siempre va a haber cierta preferencia, ¿o no? Claro, es válido, son sus hijos. Por eso uno tiene que vivir aparte. Usted tiene que enseñar a sus hijos que tienen que ser independientes, que tienen que salir. Yo no entiendo un hombre de 30 años viviendo en el mismo techo de sus padres. Eso ya es mucho. ¿Eso es bíblico, pastor? Claro. El ejemplo de una separación física, por citar alguno, es Abraham y Sara. Génesis 12:1 dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra. ¿Deja tu qué? Tu tierra. Fíjense, deja tu tierra. O sea, sálgase de ahí. Tus parientes, el padrino, los tíos. Bueno, el padrino no es pariente, pero los tíos y abuelos y todo. Y la casa de tu padre. ¿Cuál es la casa de tu padre? Mamá, papá y hermanos. Y vete a la tierra que te mostraré. Eso es la versión, nueva versión internacional. Pero se fueron, obedecieron al Señor y emprendieron un camino sin regreso. Abraham y Sara. No dijeron: no, Señor, yo no te voy a obedecer porque mi papá está enfermito, mi mamá pobrecita me amamantó, mis hermanitos, ¿qué será de ellos? No, esas cosas no funcionan en el reino. No meta sus sentimientos por encima de los principios que están en la palabra, porque le va a ir mal a usted y le va a ir mal a todos sus descendientes por violar este principio. No nada más debe de haber una separación física, también tiene que haber una separación emocional. Es la más difícil, ya que ahora tus decisiones o sus decisiones, opiniones y gustos son la prioridad. Es decir, las decisiones, las opiniones y los gustos de los padres tienen que tomar un lugar secundario, y el de mi cónyuge, ese tomará el primer lugar, no el de mi papá. Yo le puedo pedir un consejo a papá y a mamá, pero no es su opinión, no es mi prioridad. Con el que tengo que quedar bien es con mi esposa o con mi esposo. Si tienes que recurrir siempre a tus padres para que te resuelvan tus problemas y tienes 30, 40 años, no estás listo para casarte. Yo no sé si hay alguien aquí de 40 que no está casado. No te voy a decir que levantes la mano, pero
Los casados que todavía dependen emocionalmente de sus padres están destinados al fracaso, definitivamente. El ejemplo de separación emocional es Isaac y Rebeca. ¿Se acuerdan la historia de la semana pasada? Por lo menos un versículo, Génesis 24:58 dice: así que llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Y ella respondió sí. Respondió sí. O sea, cuando usted se casó, usted tomó una decisión de dejar a sus padres para irse con su esposo o con su esposa. Ese es el principio. Hubo una separación física, pero también hubo una separación emocional. Me llama la atención porque cuando le preguntaron a Rebeca y la mandaron a llamar y le dijeron: tú te irás con este hombre para que conozcas el que va a ser tu esposo, ella no entró en un mar de llantos. No dudo que haya llorado, pues sí, pero no dijo: ay no, ¿qué va a pasar? Yo nunca voy a dejar a mis padres, ¿qué será de mí en el futuro? No, ella dijo sí y se fue, porque sabía que emprendía una nueva familia, un nuevo hogar. Es el ciclo inevitable de la vida, entiéndalo. Es el ciclo inevitable de la vida. Usted tiene que enseñar a sus hijos a que emprendan este caminar como usted lo emprendió, y así sucesivamente. Sin embargo, Raquel no entró en sentimientos absurdos ni en emociones desenfrenadas, sino que ella tomó la decisión. Sin duda le debe haber costado, pero dijo sí y se fue y vivió con Isaac, igual en la tierra de Canaán, y fueron muy felices. Y colorín colorado, fue un buen final, créame. Pero también debe haber una separación, no nada más física, emocional, sino también una separación económica. Plata. No necesariamente tienes que comprar una casa con todos los muebles para casarte. No, no necesariamente, porque casi siempre hay luchas, sacrificios, esfuerzos, ¿no?, financieros en los primeros años de casado. Todos lo vivimos. Ahora, una cosa es casarse dos jóvenes y otra cosa es casarse dos adultos mayores de 30 años. Si un hombre de 40 años se quiere casar con una joven de 20, 40 y 20, no está mal. Pero si ese hombre de 40 no tiene ni casa, por lo menos, y no tiene un trabajo estable, ni se case con ese. A 40 años ya no va a lograr nada después. Toda su vida ha sido un vago. ¿Quién se casa con alguien así? Ahora, si es un joven de 20 años que acaba de terminar la carrera, está o a lo mejor pues no tiene unos estudios, pero está emprendiendo y tiene 20 años, 20 y tantos. Bueno, se entiende, ¿verdad? Se entiende que los dos van a trabajar duro, que los dos se van a esforzar, que los dos van a luchar, porque no hay satisfacción más grande que lograr juntos el tener una casa, el tener un auto, el tener muebles, el comprar, el salir de viaje. Es parte de la vida y es gratificante, ¿no? Es como el premio al esfuerzo, al sacrificio. Es válido. Pero cuando uno está joven, uno quiere emprender enamorado, es válido que no tengan, que renten y poco a poco vayan haciendo de sus cosas. Eso es normal, pues. O sea, quiero aclarar esto. Pero repito, si es un hombre de arriba de 30 años y no tiene nada, este pobre está perdido. Está más perdido que el diablo ese. No va a funcionar esa relación. Así que deben aprender a vivir con lo que tienen por el momento. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, pues realmente no tenía nada. Rentamos y unos cuantos muebles y empezamos a trabajar, a luchar, a esforzarnos, y es parte de la vida, créanme. Todos, creo que la mayoría sí le ha hecho, ¿verdad? Un joven
me preguntó, ya que los jóvenes son buenos preguntando, y esta fue la pregunta: pastor, ¿cuál es la edad correcta para casarme? Cuando estás dispuesto a dejar de comer para que otro coma, cuando estás dispuesto a trabajar para que otro descanse, cuando estás dispuesto a ganar para que otro se lo gaste, cuando estás dispuesto a morir para que otro viva. Cuando estás dispuesto a esto, entonces cásate. Mientras no te cases, así tengas 20, así tengas 40 años. Amén.